Trolls Band Togeter fue, sin lugar a dudas, la película que terminó de hacer despegar a la saga Trolls. Si bien ya era una franquicia de alta demanda entre las infancias que la consumen, esta tercera entrega logró trascender a su público objetivo y explotar con fuerza en internet. Hace ya bastante tiempo habíamos hablado de cómo esta saga pasó de ser considerada la oveja negra de DreamWorks por parte de muchos consumidores, a vivir una nueva ola de popularidad gracias a villanos carismáticos e impactantes como Velvet y Ben-Air. Esta tercera película, sin temor a equivocarme, es la más madura de toda la trilogía. Y no solo por la fuerte representación del Broppy, sus canciones o los ya mencionados villanos, sino porque se atrevió a tocar un tema que hoy en día afecta a muchas personas: la familia. La película aborda temas como la separación, la falta de comunicación, el abandono, la manipulación, la toxicidad familiar y la carencia de amor, y cómo todo esto puede marcar profundamente a una persona. Esto se logra principalmente a través de la revelación de que Ramón tiene hermanos de los cuales fue separado cuando apenas era un bebé. Y junto con ello, se nos presenta otra gran revelación, que aparentemente nuestra protagonista, la reina Poppy, también tenía una hermana perdida. Hermana que todos sabemos es viva. Durante mucho tiempo, dentro del fandom hubo un intenso debate respecto a esta revelación y a la introducción de estos nuevos personajes, ya que para muchos se sintió como algo sacado completamente de la nada. Nunca hubo indicios reales sobre esta parte de la vida de Ramón, lo que llevó a muchos a considerar esto como una mala decisión de guión dentro de la franquicia. Sin embargo, aunque estos personajes sí aparecen de forma repentina, cumplen una función muy clara: mostrar cuánto ha crecido Ramón como persona y como personaje. Vemos todo el dolor que cargó durante años, cómo intentó convencerse de que ya no necesitaba a su familia traidora, solo para finalmente abrir su corazón, perdonar y reunirse con sus hermanos en paz. Además, por fin se nos da un contexto para el origen de su búnker, su chaleco de hojas y sus profundos traumas de abandono. La inclusión de Floyd, John Dory, Toño y Clay puede ser abrupta, pero dentro de la historia de Trolls y del arco de Ramón, está bien ejecutada. Son personajes funcionales a la narrativa y carismáticos por sí mismos. Sin embargo, cuando regresamos a nuestra verdadera protagonista, la reina Poppy, no podemos decir lo mismo de su aventura familiar dentro de esta película. En esta ocasión, DreamWorks nos presenta la revelación de Viva, su hermana mayor, de la cual fue separada junto a su padre durante la huida del árbol troll. Y aquí es donde empiezan los problemas. O más bien, el problema: Viva. Porque cuando analizamos su razón de existir dentro de la historia, nos damos cuenta de que Viva podría considerarse, en términos de escritura, uno de los peores personajes de toda la saga Trolls. Y con esto no digo que Viva sea un mal personaje en sí. Su trauma está bien planteado, sus reacciones dentro de la película tienen sentido, su personalidad es encantadora, su diseño es llamativo y sus interacciones con Poppy son, genuinamente, bonitas. El problema no es ella como individuo, sino su existencia dentro del guión. Empezando por la pregunta más básica: ¿por qué recién en la tercera película sabemos de su existencia? ¿Por qué nunca se nos dio el más mínimo indicio de que Poppy tenía familia de la cual no estaba enterada? En las dos películas anteriores no hubo ni una sola escena donde esto se cuestionara, como sí ocurre en otras franquicias de DreamWorks como Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón o incluso Shrek. Tomemos Shrek como ejemplo. En la primera película no se nos habla directamente de la familia de Fiona ni de su antiguo reino, pero la posibilidad queda abierta gracias al propio cuento de hadas, donde estas menciones existen de forma vaga. Eso permite que la revelación funcione en la secuela. Lo mismo ocurre con Po en Kung Fu Panda. Se nos hace creer que su padre era un panda, para luego revelarnos que era una ilusión y que su verdadero padre era un ganso, dejando espacio para explorar su origen real más adelante. Son giros que están bien estructurados y tienen sentido dentro del personaje. Viva, en cambio, nunca tuvo espacio en la historia de Trolls, y mucho menos en el arco de Poppy. Ni siquiera en momentos clave donde pudo insinuar su existencia, como la escena de la huida del árbol troll. Esa posibilidad jamás estuvo abierta, ni siquiera como opción para una secuela. De hecho, los Pop Trolls, que supuestamente fueron guiados por Viva durante el escape, no encajan en la narrativa original. Nunca se nos dio a entender que existieran múltiples túneles. Sabemos que algunos trolls se quedaron atrás y que el rey Peppy regresó a salvarlos, y también sabemos que esos trolls fueron rescatados. Entonces, ¿de dónde sale la idea de otro túnel por el cual Viva escapó con otros trolls hacia otra dirección? Es un elemento que resulta casi insostenible.
Y esto nos lleva a otro punto importante. La existencia de Viva no solo complica la historia de la primera película, sino que también afecta gravemente a otros personajes clave, especialmente al rey Pepi. Si al final eran dos hermanas y no una sola, ¿por qué en la primera película todos los trolls, incluido Pepi, solo se preocupan por proteger a la bebé Poppy? ¿Por qué nadie menciona a la princesa Viva? ¿Por qué cuando Pepi aparece al final del túnel, solo preguntan por Poppy? Incluso la propia Poppy bebé, que demuestra tener cierta conciencia de su entorno y su familia, nunca pregunta por una hermana mayor. Más aún, ¿cómo es posible que la chef pareciera conocer únicamente a la princesa Poppy y no a Viva? Si sabía quién era Poppy cuando era princesa, ¿cómo nunca mencionó a su hermana mayor? Y si seguimos la lógica que plantea la tercera película, surge otra pregunta aún más grave. ¿Cómo es posible que ni siquiera los hermanos de Ramón, John Dory, Toño o incluso el propio Ramón, sepan de la existencia de Viva y se muestren sorprendidos cuando ella anuncia que es hermana de Poppy? ¿Todos los trolls que escaparon del árbol simplemente guardaron este secreto durante años? Y aquí llegamos al punto final que deja muy mal parada la escritura de Viva. Para que ella pudiera existir dentro del universo de trolls, fue necesario destruir por completo la coherencia del personaje del rey Pepi. Porque con esta tercera película vemos que el rey Pepi no solo le mintió a Poppy respecto a la existencia de las demás tribus trolls, sino que además fue capaz de ocultarle algo tan fuerte e importante como la existencia de su hermana mayor durante más de 20 años. Y si volvemos a ver la primera película, esto se vuelve aún más evidente. Pepi no parece realmente intentar salvar a su hija. No se le ve preocupado, ni asustado, ni devastado. Cuando logra escapar con su gente, se muestra satisfecho, tranquilo, conforme, porque consiguió huir del reino con todos, incluida Poppy. Pero la preocupación por Viva simplemente no existe. Solo aparece ahora. Tal como mencioné antes, nunca hubo el más mínimo indicio de la existencia de una hija mayor. Ningún troll se queda atrás, o al menos, eso solía decir él. Pero parece que esa regla no aplicaba para su otra hija. Y todo esto ocurre por una razón muy simple. Viva es un personaje mal escrito, un personaje que no tiene espacio real dentro de la historia original de Trolls y que tampoco logra conectarse de manera orgánica con su propia hermana, Poppy. Y esa es, lamentablemente, la primera gran razón por la que existe Viva, Poppy. Viva funciona como una excusa narrativa, como un premio de consolación para que Poppy no pierda relevancia en una película que, siendo honestos, no es suya, sino de Ramón. En Band Together los roles se invierten. La trama gira completamente en torno a Ramón y su desarrollo junto a sus hermanos. Poppy, en esta historia, cumple el rol de apoyo emocional. Se nos muestra cómo han avanzado como pareja. Poppy es atenta, comprensiva, valida las emociones de Ramón y se convierte en ese empujón que él necesita para abrirse con su familia y con ella misma. Por primera vez, Poppy deja de ocupar el rol protagónico que tuvo en las dos películas anteriores y pasa a ser un soporte. Y era evidente que, bajo esta lógica, necesitaba una subtrama que la mantuviera relevante. Al ser una película centrada en la familia, darle una supuesta hermana perdida parecía la solución perfecta para que no quedara opacada por la historia de Ramón. Y ahí está la gran diferencia entre Viva y los hermanos de Ramón. Sí, ellos también aparecen de la nada, pero al menos logran integrarse de forma decente en el arco de Ramón y aportan algo tangible a su desarrollo. Viva, en cambio, podría no existir y la historia seguiría exactamente igual. Y claro, existe una segunda razón para su inclusión: vender juguetes. Si Ramón aparece en paquetes de colección junto a sus hermanos, lo justo era que Poppy, siendo la protagonista, también tuviera a su propia hermana. Un personaje con un diseño llamativo, claramente rentable a nivel de merchandising. Pero aún así, incluso con todo este análisis sobre la pobre escritura de Viva, hay que ser justos con algo. Viva cumple una función importante dentro de la película: demostrar cuánto ha crecido Poppy, no solo como personaje, sino también como novia. La Poppy de Band Together no es la misma Poppy inmadura, tóxicamente positiva, infantil e ingenua de las entregas anteriores. Y Viva es la prueba de ese crecimiento. Podemos estar seguros de que la Poppy de una película atrás, al enterarse de que tenía una hermana perdida en medio de una misión para salvar a los hermanos de su novio, habría abandonado todo de inmediato. Habría dejado a Ramón atrás y encontrado mil excusas para quedarse con Viva. Pero eso no ocurre. La Poppy actual entiende que Ramón, su novio, su compañero, el troll que más la ha amado, la necesita. Necesita su apoyo emocional y físico. Y por más que quiera a su hermana y desee recuperar el tiempo perdido, Poppy tiene prioridades. Apenas conoce a Viva. Sí, quiere conectar con ella, pero también tiene una misión clara. Por eso le ofrece a Viva unirse a la aventura.
Y cuando recibe un no como respuesta, lo respeta. No insiste. Más adelante, incluso deja atrás a Rhonda y a los hermanos de Ramón para cumplir su promesa y salvar a Floyd. Eso es madurez. Eso es crecimiento. Y eso lo vemos gracias a Viva. Viva no me desagrada. Y con este video no quiero dar a entender que la odio. Como personaje individual, es carismática. Conoces su historia, la entiendes, empatizas con ella. Te toca el corazón. Es aventurera, intrépida, complementa bien a Poppy, y por eso el público la quiere. Viva no es un personaje fácil de odiar, al contrario, se gana el cariño de la audiencia. Es la hermana de Poppy y todo indica que llegó para quedarse. Pero cuando hablamos de escritura, el panorama cambia. Nos encontramos con un personaje sin verdadera agencia, sin bases sólidas que justifiquen su existencia dentro del universo de Trolls. Un personaje que existe principalmente para cumplir una función externa, evitar que Poppy quedara relegada en Trolls Band Togeter. Y tal vez ese sea el verdadero problema con Viva. No que exista, sino cómo existe. Porque Trolls Band Togeter nos habla de familia, de reconciliación, de crecimiento, pero en el proceso sacrifica coherencia narrativa. Y Viva termina siendo el símbolo más claro de eso. Un personaje emocionalmente efectivo, pero narrativamente débil. Al final, Viva no falla como hermana, ni como troll, ni como individuo. Falla como parte de la historia. Y esa es la gran diferencia entre un personaje querido y un personaje bien escrito.